Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y ahora quiero hablar sobre esto que estarán viendo en pantalla, que es que no debemos valorar nuestra vida por nuestra fama, sino por nuestra importancia. Y es que creo que muchas veces nos confundimos creyendo que, que nuestro llamado tiene que ser algo pomposo, algo extravagante, algo que llame bastante la atención. O nos equivocamos creyendo que porque no tenemos un llamado así, porque no nos creemos con la capacidad o con la oportunidad o que no tuvimos las oportunidades para poder ser alguien brillante en la música, en el deporte, en el arte, no sé, en el ámbito empresarial. Creemos que porque no hemos llegado hasta eso o porque no vamos a llegar en nuestra vida, no somos tan importantes o no tenemos el mismo valor que los artistas más reconocidos, que los actores más reconocidos, que los deportistas, que gente importante, digámoslo así. Creemos que nosotros no tenemos esa misma importancia. Bueno, de hecho yo estoy utilizando ese mismo término porque creo que todos sabemos que en una conferencia de negocios, por ejemplo, el más importante es el que va a exponer y el que va a exponer normalmente o casi siempre no es cualquiera, sino que es el gerente que más ha logrado vender en su sucursal o qué sé yo, gente que ha influido mucho, que tiene números altos en su disciplina. Entonces, al nosotros no estar allí, creemos que nuestro llamado no es tan importante o nosotros no somos tan importantes que, que estas personas. Sin embargo, no es así. De hecho, para Dios, me atrevería a decir que, bah, no, iba a decir que somos más importantes los que no tenemos un llamado pomposo. Sin embargo, no es tanto así, pero sí estoy seguro que es igual de importante que aquellos que sí tienen un llamado pomposo. Así que vamos a aprender ahora que aunque eh, no hemos sido llamados a ser influencers, no hemos sido llamados a influir en miles o millones de personas, a tener números altos en nuestra disciplina. Sí tenemos un llamado importante para nuestra vida por parte de Dios. Así que, sin más, vamos a empezar. Me voy a fundamentar en la historia de José. José, el padre de Jesús, y eso lo puede encontrar en Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento en la Biblia, Mateo capítulo 1. Ahí encuentran la descendencia de Jesús y en los últimos versículos encuentran la historia de José como padre de Jesús. Así que los invito a que vayan a leerlo ustedes por su propia cuenta. Si lo leo yo aquí, creo que podemos divagar y creo que es tiempo que se puede aprovechar mejor. Ustedes pueden pausar este video en este momento y luego leerlo y luego volver y seguir. Si no, pues igual yo iré contando la historia. Así que sin más, empezamos. La historia empieza con que José se iba a casar con María. Eran prometidos, ya estaban por casarse. Sin embargo, María queda embarazada. Creo que esta historia la habrán escuchado muchas veces, pero creo que siempre es necesario ponerse en los zapatos de los protagonistas. En el caso de la chica, imagínense que está por casarse, ya tiene su prometido, alguien a quien ama, están enamorados y resulta que está embarazada. Y ella, ¿cómo le explica a su prometido que está embarazada si están a punto de casarse, si todavía no han tenido relaciones sexuales? Eh, ¿Te imaginas qué incómodo es? Sin embargo, el ángel ya se le había presentado a ella diciéndole que iba a tener un hijo por obra del Espíritu Santo, que es Dios quien la había escogido, algo maravilloso para ella y para ella como persona, pero también como mujer, una mujer escogida por Dios. Y bueno, eso nos habla que no era cualquier mujer, tenía que haber sido alguien, lo que voy a decir ahora, no alguien pomposo. Ella no era alguien pomposa, sin embargo, tenía un corazón noble y creo que eso la hacía apta para cumplir ese propósito de Dios. Entonces,
están por casarse, ella sale embarazada y se lo dice a él. Y él, bueno, yo creo que en caso de ella podemos ver esos dos escenarios, que estaba nerviosa de decir, ¿y ahora cómo se lo explico? O estaba tranquila de decir, bueno, Dios me ha escogido y Él sabe cómo llevar todo, yo se lo digo a José y, y yo cumplo con mi parte, ¿verdad? No sé, ella pudo haber pensado así. Y en el caso de José, yo lo pienso como hombre, y si él fuera un hombre reactivo, al momento de escucharlo habría hecho un alboroto, la habría dejado, la habría condenado, no sé hasta qué estupideces podría haber hecho, o ya ni siquiera estupideces, sino simplemente lo que la ley de Moisés decía, que recordemos que en ese momento estaba vigente la ley de Moisés, en teoría, ¿verdad? Creo que ni se cumplía a pasarraya por lo que se conoce de la historia de Israel, pero eso sería otro tema. Sin embargo, habría sido lógico que él actuara de ese modo. Sin embargo, nos dice la Biblia que él quiso terminar con la boda y terminar con todo trato de forma callada, de una forma respetuosa. Y eso me da a entender que él era un hombre proactivo. Un hombre proactivo es aquel, o por lo menos como yo lo entiendo, es aquel que ante las situaciones no reacciona, sino que él decide cómo actuar. En cambio, alguien reactivo es alguien que solamente reacciona, es decir, se deja llevar por sus impulsos. Y José, si se habría dejado de llevar por sus impulsos, es lo que digo, él habría, no sé, se habría cagado en todo, habría gritado, se habría enojado, la habría tratado a ella no sé cómo, no sé qué es lo que habría dicho él a toda la gente. Sin embargo, decide terminar las cosas eh, de una forma pacífica. Luego, él decide eso y nos dice la Biblia que por medio de un sueño, un ángel se le apareció y le dijo que siguiera con sus planes. Es decir, que se casaran porque el hijo que María iba a tener era obra del Espíritu Santo y que él había sido escogido para ser el padre y que él tenía que ponerle por nombre Jesús al niño. Que este niño iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Y bueno, José acepta el llamado y sigue con sus planes, se casan. Sin embargo, nos dice la Biblia que no tuvieron relaciones sexuales hasta que nació el niño. Eh, Prácticamente esa es la historia, una historia, ya digo, corta, sin embargo, no tan fácil de procesar si nos ponemos en los zapatos de cada uno de los protagonistas. Así que, ya digo, esta es la historia y ahora sí quiero comentar unas cosas con respecto a la historia de José. Lo primero que quiero comentar es que José fue capaz de controlar sus emociones. Creo que esa es una de las características que nos deja ver la Biblia de estos protagonistas. Y ya digo, me quiero centrar en José porque es lo que creo que Dios nos ha hablado este día. Nos está hablando a todos y bueno, seguimos. Eh, Me quiero concentrar en José y el hecho de que él no reaccionara, que él no se dejara llevar por sus emociones, por decir, bueno, me voy a casar con ella, la amo, estoy enamorado de ella, y ahora resulta que ella está embarazada y dice que es de Dios. No, o sea, ¿te imaginas el balde de agua fría? No sé si alguna vez te habrá pasado que te has enamorado de alguien y te terminas dando cuenta de algo que, qué sé yo, ella o él te fue infiel o no sé, te dice algo doloroso y sentís como la vida se te va y decís, bueno, yo estaba en una burbuja, estaba feliz, flotando y de repente me vengo abajo y joder, qué golpe más duro. Creo que así se pudo haber sentido él, sin embargo, no reaccionó, no se dejó llevar por, qué sé yo, lo que podría pensar, que era lo lógico. O sea, si estás por casarte con alguien y esta persona te dice que, esta mujer te dice que está embarazada, ¿y qué vas a pensar? O sea, no hay forma. Se tuvo que haber acostado con alguien y te tuvo que haber sido infiel porque estaban por casarse. Y esa es la reacción que tendría que haber tenido si es un hombre reactivo. Sin embargo, él era un hombre proactivo y decide
no actuar de ese modo, sino que dejar las cosas en silencio, terminarlas, pero terminarlas de una forma cortés. Y creo que el hecho de que él haya sido así eh, fue una de las claves para que ellos, para que ambos fueran parte de ese llamado. Y José principalmente, porque ya, repito, es de quien vamos a hablar ahora, no le quiero quitar crédito a María, ni mucho menos, una mujer importante para todos nosotros, pero ya digo, ese es otro tema. José, el hecho de que él fuera alguien capaz de controlar sus emociones le hizo eh, apto para que Dios lo escogiera porque sabía que podía actuar correctamente. De hecho, cuando el ángel se le presenta, él acepta las cosas porque me imagino yo que tenía una buena relación con Dios. O sea, es que era eso, un hombre proactivo que controlaba sus emociones y no se dejaba llevar. Lo segundo, eh, y aquí es una de las claves por las que creo que Dios, por las que yo creo que nuestro llamado, el llamado de Dios para nuestra vida es muy, muy importante, aunque no sea pomposo. Y es que el ángel le dice a José que él tiene que seguir con los planes y que al niño que nazca le tiene que poner por nombre Jesús, que significa el Señor salva, si no me equivoco, pero es algo así. Entonces, la importancia de que José le ponga el nombre al niño. Algo sencillo, o sea, tenés que ser el papá porque vos tenés que ponerle el nombre, o sea, algo sencillo para mí y yo creo que es así. Sin embargo, era muy importante. Si él no lo hacía, no sé qué podría haber pasado. Pienso en varias cosas, pero todas son malas. No sé, Dios sabe cómo lleva todo, pero algo muy arriesgado. Que él habría decidido otra cosa, ya digo, condenarla como una mujer adúltera, que le había sido infiel, que merecía ser apedreada. ¿Qué habría pasado con ese niño? ¿Y qué habría pasado con toda la humanidad? Sin embargo, José, al aceptar el plan, él tenía una parte fundamental, aunque no se habla mucho de eso. Solo tenía que ponerle el nombre al niño y luego educarlo, obviamente, y cumplir el papel de padre, que fue muy a las sombras porque no se tiene nada, no se tiene ninguna información eh, verificada, digámoslo así, de, de esos años de Jesús y de José criándolo como su padre. Entonces, hay poquísima información más allá de que se les perdió alguna vez y tal. Pero no hay más. Entonces no se le ha dado tanta importancia a eso, sin embargo lo fue. Más bien no se le ha dado mucha relevancia, no se le ha dado mucha fama, mucha vistosidad, pero fue muy importante. El llamado de José era ponerle por nombre Jesús al niño y él lo aceptó. Lo repito una vez más, algo sencillo, pero muy, muy importante. Lo siguiente que quiero analizar de esta historia es que él siguió con los planes, se casó con María. Sin embargo, no tuvo relaciones sexuales hasta que el niño nació. Él pudo haber hecho, se pudo haber acostado con ella cuando se casaron. Ya estaban legalmente aprobados por Dios y por la cultura en ese momento, pero no lo hizo. Lo hizo hasta que el niño nació. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que cumplir por un propósito, tenía que cumplir un proceso. Entendió que seguía con sus planes, pero que ahora sus planes no eran por lo que él quería o lo que ellos querían, sino por lo que Dios quería. Y en ese momento lo que Dios quería era cumplir el propósito y que el niño naciera. Entonces, lo que hizo fue eso, seguir con los planes, seguir con su vida, pero ahora lo principal era Dios. Así que de esta historia de José, estas son las cosas que he analizado. Y ahora, lo más importante de la Biblia y lo que la caracteriza de todos los libros es que es algo que ha pasado, es algo histórico, sin embargo, es algo aplicable a nosotros porque es el mismo Dios y Dios no cambia. Y ahora me gustaría compartirles lo que creo que Dios nos dice que podemos aplicar en nuestra vida a nosotros, los que no hemos sido llamados a influir a miles o millones de personas, pero nuestro llamado es igual de importante. Lo primero que quiero mencionar es lo que decía en el análisis de la historia, que el hecho de que José controlara sus emociones, que fuera un hombre proactivo,
Es decir, que pasaban las cosas, pero él no reaccionaba con lo que sus emociones le decían, sino que él eh, se tranquilizaba y luego tomaba la decisión de lo que tenía que hacer. El hecho de que él fuera así le hacía apto para cumplir el propósito de Dios. Y creo que nosotros necesitamos vivir de ese modo para poder ser aptos para el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Así que lo primero es eso, necesitamos ser personas proactivas y no reactivas. Lo repito, alguien reactivo para mí, como yo lo entiendo, es alguien que le pasan las cosas y reacciona. Es decir, me insultan, insulto, me golpean, golpeo, me hacen algo malo, me pongo a llorar o grito o me cago en todo, jodo todo lo que pueda. No sé, esa es la reacción que todos tenemos, eh, porque es lo que nuestro instinto, así reaccionamos, así actuamos por inercia. Sin embargo, alguien proactivo es aquel que pasan las cosas, pero analiza la situación primero y luego acciona. No estoy hablando que las reacciones están mal. De hecho, físicamente creo que es una de las grandes ventajas, de los grandes regalos que Dios nos ha dejado. Pues no sé si te ha pasado que vas paseando con tu mascota y te aparece un perro enojado y le quiere hacer algo a tu perro y vos reaccionás. O sea, si no reaccionaras, no sé qué podría pasar, pero cuando vos reaccionás, si tenés un perro pequeño, lo levantás, le pegás al perro grande, qué sé yo, con tal de defender al tuyo. Entonces, está bien esa reacción, pero no podemos ir por la vida reaccionando constantemente. La proactividad, alguien proactivo es aquel que si te ofenden, pensás primero y decís, bueno, este que me está ofendiendo es un don nadie. O sea, es alguien que no tiene importancia en tu vida. Sí, es alguien valioso para Dios y tal, tiene un propósito que es así, pero para vos, puntualmente, o sea, no es nadie importante, así que, ¿por qué le vas a prestar atención? Entonces no lo ofendes vos también, sino que dejas que pase. ¿Que es alguien importante, es alguien que vos querés? Bueno, lo analizo y digo, bueno, quizás él está teniendo un mal día, hay algo, está molesto por algo, y por eso me lo está diciendo. Entonces, no le digo nada y luego posiblemente lo charlemos, lo conversemos y entonces vamos a ver qué podemos arreglar de eso que no le gusta de mí. Pero no estás reaccionando, no le decís, ahora ven sacando eso, que no sé qué. No, pensás las cosas primero. Entonces, el hecho de que nosotros controlemos nuestras emociones nos hace aptos para recibir el propósito de Dios. Obviamente, esto es algo que no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, más si hemos pasado toda nuestra vida como seres reactivos. Es algo que tenemos que trabajar, pero lo tenemos que empezar a trabajar. Entonces, eso es algo que tenemos que hacer para poder estar aptos para lo que Dios quiere para nosotros. Ahora bien, lo segundo, eh, la mayoría de nosotros no hemos sido llamados a influir a miles o millones de personas, sino que tenemos llamados pequeños. Sin embargo, esos llamados son muy importantes. Ya digo, el llamado de Dios para José principalmente era seguir con sus planes, que él fuera el padre terrenal, digámoslo así, para que el niño pudiera tener el nombre de Jesús, que él pusiera ese nombre. Algo sencillo. No sé, él quizás habría querido más cosas o habría esperado tener un propósito más pomposo, qué sé yo. Pero algo sencillo, es que tenés que ser el papá y ponerle por nombre Jesús. Por lo menos en esa parte de la historia, ese era su único llamado. Luego, ya digo, educarlo y todo eso. Pero en este momento, el gran llamado era, tenés que ser el papá y ponerle por nombre Jesús. Sencillo, sí, pero muy importante. Y nosotros tenemos llamados como ese. Muchas veces, como lo decía al inicio del video, nos equivocamos y creemos que los llamados de Dios son ir a las naciones, llenar estadios, fundar iglesias enormes, tener empresas grandes, ser presidentes, ser reyes, no sé, qué tantas cosas y decimos, no, pero yo no voy a lograr eso. Yo no voy a tener la influencia que ha tenido Messi, que ha tenido Shakira, que ha tenido, qué sé yo, Tom Hanks, gente que ha llegado a niveles altísimos en sus carreras, en sus disciplinas. Y nosotros decimos, no, pero yo no voy a llegar hasta ahí. O sea, yo no voy a ser el gerente de, qué sé yo,
del Banco de Vivienda a nivel regional para poder ser de bendición a todos esos empleados. Yo no voy a ser el gerente de Avianca o de cualquier área. Se me ha ido la palabra. Compañía de aviones, lo voy a dejar así. Aerolíneas, es verdad. No voy a ser el gerente de una aerolínea para, para influir a miles o millones de personas, a nuestros clientes. Quizás no vamos a llegar hasta allí. Y por eso creemos que el llamado de Dios para nosotros no es tan importante cuando no es así. El llamado de Dios para nuestra vida puede que sea, y de hecho para la mayoría es así. No todos en esta tierra vamos a ser presidentes. No todos en esta tierra vamos a tener un disco de oro. No vamos a tener 8 balones de oro como los tiene Messi. Creo que 8 son, no sé. Pero, o sea, Messi ha sido un jugador pues fenomenal. Así podemos hablar de Michael Jackson, por ejemplo. Nadie va a llegar quizás a los niveles que él llegó musicalmente hablando. Eh, no sé quién más mencionar, pero saben a lo que me refiero, a gente que ha llegado altísimo, a niveles altos en su disciplina. Pero nosotros no hemos sido llamados a eso. Nuestro llamado para la mayoría de nosotros es ser un buen empleado, donde estás, ser un buen estudiante, ser un buen hijo, ser un buen esposo, ser un buen vecino, que cumplas con tu papel en ese lugar. Entonces, eh, creemos que como solamente es ese llamado, no es tan importante como el de esa gente que ha llegado alto, cuando no es así, es muy importante. De hecho, es tan importante que creo que por eso Jesús necesita muchas personas para cumplir eso. En Mateo 25, creo que es, si no me equivoco, Jesús cuenta cómo en el futuro, cuando Él venga a juzgarnos a todos, él va a poner de un lado a aquellas personas que le dieron agua a él cuando él tenía sed y que le dieron comida cuando él tenía hambre, que le dieron un abrigo cuando tenía frío, que lo visitaron cuando estuvo en la cárcel. De hecho, a Jesús, o sea, lo estoy diciendo así porque así lo dice la Biblia, que él va a decir, me visitaste cuando estuve en el hospital y cuando fui un extranjero, es decir, no tenía nada en ese lugar, vos me diste hospedaje. Y esas personas le van a decir, pero Jesús, ¿cuándo te dimos todo eso? Ah, cuando lo hiciste por uno de estos pequeños, cuando lo hiciste por uno de mis hijos, por mí lo hacías. Es decir, eso es tan importante para Jesús, eso es lo que nos va a decir en aquel momento. En ese momento les va a decir a algunos, esperemos que a nosotros no, no sos bienvenido a mi reino, porque cuando tuve hambre no me dices de comer, que cuando Jesús tuvo sed no le dieron de beber, cuando Jesús estuvo necesitado no le ayudaron. Y esas personas le van a decir, Jesús, pero ¿cuándo necesitaste eso? Y él les va a decir, cuando llegó ese niño, cuando llegó ese hombre a decirle, regálame un vaso con agua, y le dice, no tengo tiempo, o no puedo, es que a saber si me quiere robar, o qué sé yo. Pusiste excusas y no lo ayudaste. Entonces, el propósito que Dios tiene para nosotros, el llamado es que seamos de bendición en el lugar en el que estamos, que saludemos a nuestro jefe, que conversemos, que quizás necesita que alguien lo escuche por el problema que está pasando, tu compañero de trabajo, tu vecino. Quizás no le vamos a poder solucionar la vida, no le vamos a poder comprar la casa que necesita, el carro que necesita, pero sí podemos acompañarlo, invitarlo a un café, invitarlo a un postre, a un almuerzo, a un desayuno, a una cena. Algo podemos hacer por esas personas, pero ese es el llamado que Dios tiene para nosotros. Y si es el llamado que Dios tiene para tu vida, tenés que hacerlo bien porque es muy importante. Quizás vos vas a ser la única persona que le va a hablar de Dios a esa persona. Vos vas a ser el Jesús que ella va a conocer. Entonces tenés que hacerlo bien y no menosprecies ese llamado creyendo que, pues sí, como solamente es un almuerzo, yo cumplo con lo mío. No, hacerlo bien, invitarlo al mejor lugar que puedas, prestar la mejor atención que puedas, darle el mejor consejo que puedas, acompañarlo lo mejor que puedas, pero hacerlo como para Dios. Y ese es tu llamado y es muy importante. Y ya digo, por eso tenemos que hacerlo muchos, porque no todos podemos hacer una fundación que ayude a miles de perritos, a miles de personas sin hogar.
pero miles de nosotros sí podemos ayudar a cada uno y entonces sí vamos a estar ayudando a miles, con solo una persona que estemos ayudando. Así que es necesario que lo hagamos y ese es nuestro llamado y es muy importante y entonces tu vida tiene mucho sentido y entendés el sentido la importancia que Dios le da a tu vida. ¿Cuánto sentido tenés para Dios? Ahí es cuando lo entendés. Así que eh, si creías que tu vida no es tan importante para Dios, estás equivocado. Es muy importante y es muy necesaria. Y eso te da una gran responsabilidad también, como lo que dijo el tío Ben a Spider-Man, a Peter Parker. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y aunque lo tuyo no es algo pomposo, sí es algo importante, es un poder muy importante. Por lo tanto, requiere mucha responsabilidad de parte tuya. Eh, Ahora bien, cuando empezás a hacer esas cosas, mantenete seguro de que lo que estás haciendo no lo estás haciendo por vos, no lo estás haciendo por tu ego, no lo estás haciendo por nadie más que por Dios. José se casó con María y no tuvo relaciones sexuales con ella, aunque podía hacerlo legalmente ante los ojos de Dios y ante los ojos de la sociedad, podía hacerlo porque ya estaban casados. Sin embargo, sabía que más importante que sus deseos, que sus placeres, era el propósito de Dios y por eso no se acostó con ella. Claro, después se acostó cuando tuvo el hijo, de hecho por eso tuvieron más hijos, pero en el momento no lo hacía. Entonces, claro que Dios quiere que disfrutemos, pero la gloria y la honra siempre quiere que sea para Él y porque se lo merece, porque todo lo que tenemos es de Él y porque Él es un Padre amoroso. Esto no es algo que nos cueste, de hecho es algo que hacemos por amor, por lo que Él hace por nosotros. Entonces, lo que empezás a hacer, tu trabajo, ya digo, si tu llamado es que en el lugar en el que estás, en la sucursal en la que trabajas, en la oficina en la que trabajas, tu llamado es que seas un buen empleado allí, hacelo bien y no lo hagas por vos, no lo hagas porque la gente te vea, no lo hagas porque la gente te felicite o te aplauda, porque de hecho no lo van a hacer seguramente. Hasta les vas a caer mal a algunas personas, pero lo importante es que estés allí para ayudarle al necesitado. Lo importante es que Dios sí lo mira y eso es lo verdaderamente importante. Así que eh, hacelo para Dios, que el aplauso de Dios sea lo único que te interese y eso es lo más valioso. Así que para terminar ya, lo repito una vez más, seguramente no estás llamado a influir a miles o millones de personas. Seguramente vos, como yo, hemos sido llamados a ser alguien normal, a ser un NPC casi en este mundo, pero somos importantes para Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un llamado importante, que aunque no es famoso, sí es importante, no es pomposo, sí es importante, que es darle un vaso de agua al que está sediento, invitarlo a un plato de comida al que tiene hambre, invitarlo a un abrigo al que tiene frío, escuchar a ese que está angustiado, darle una palabra de esperanza, darle un propósito, compartirle la palabra de Dios a esa persona, eso es muy importante. Así que sos importante para Dios, tenés un propósito importante en esta vida. Hay que cumplirlo y hay que hacerlo con amor para Dios. Así que, sin más, espero haber compartido todo lo que quería. Lo dejo hasta acá. Un saludo y mucho ánimo.